Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo. Yo soy Héctor, conocido como Mr. Dividendos, y hoy vamos a analizar una empresa que a mí me gusta mucho. Todavía no estoy invertido en ella, ya que, como siempre digo, es más importante el momento en el que entras o los precios a los que entras en las empresas casi que las empresas en sí mismo. Porque si compras buenas empresas a precios caros, puede que te salga muy mal la jugada. Esta empresa es L3 Harris. Vamos a empezar a verla. L3 Harris es una empresa de tecnología militar. Esta página es ticker, para el que no la conozca. Como podemos leer en esta misma página, es una empresa de tecnología aeroespacial y de defensa. Ofrece soluciones de misión crítica para clientes gubernamentales, comerciales de todo el mundo. El segmento de sistemas integrados de misión de la compañía proporciona sistemas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, multimisión, comunicación, apoyo a flotas, sensores, bueno, misiones aerotransportadoras, etcétera. Bueno, esta empresa es una empresa de tecnología militar, ¿vale? Es una empresa muy importante, digamos, en un sector estratégico para el mundo y sobre todo para los líderes de este mundo en el que estamos, que en este caso sería Estados Unidos, aunque la Unión Europea no invierte mucho en defensa, pero bueno, esto es una empresa muy interesante para proveer sistemas de tecnología militar, sobre todo desde Estados Unidos. También fabrica sistemas de misión para plataformas marítimas, inteligencia de señales, satélites, radios. También he leído por ahí que fabrica antenas inalámbricas de radiofrecuencia para campo de batalla, visión integrada, gafas de visión nocturna, miradas de armas con láseres, las que vemos en las películas, que se ve el láser apuntando. Ellos crean esta tecnología. Pantalla de visualización frontal, telémetros, radios de seguridad, equipos de sistema. Esta empresa se conocía anteriormente como Harris Corporation y cambió su nombre a L3 Harris Technologies en junio de 2019. Fue fundada en 1895 y tiene su sede en Melbourne, Florida. Esta es una empresa de un sector muy interesante, muy específico. Ya de antemano podemos pensar que tiene un fuerte foso competitivo, ya que no hay muchas empresas en el mundo que puedan crear este tipo de tecnología militar. De hecho, L3 Harris se diferencia de algunos competidores porque algunos de los productos que crean no lo crean estos competidores. Yo sobre el sector militar tengo un poquito de Lockheed Martin y de Raytheon. Tengo muy poco porque nunca lo cojo a precios que me gustaría. He entrado en alguna pequeña caída, pero no entraría mucho más si no cayera más. Como siempre digo, hay que tener un margen de seguridad en el precio de compra, ya que es seguramente una de las claves más importantes a la hora de tener éxito a largo plazo. Comprar empresas por debajo de su valor intrínseco con un margen de seguridad por si el precio no vuelve a estar al alza o no va tan bien como pensábamos, incluso si va bien, para tener mayor margen de rentabilidad. Aquí tengo, como siempre comento, unos apuntes que uso yo en sucio para mí mismo y que empecé a tomar, ya es una costumbre de que lo muestro aquí en los vídeos para que veáis más o menos las 8 reglas que yo miro en las empresas, sobre todo cuando miro empresas de alta calidad que no suelen tener un alto dividendo, pero que sí son de tanta calidad que pueden ser buenas inversiones a largo plazo y con dividendo creciente. Y la regla número 1 sería que estuviera en un sector o industria en crecimiento superior al PIB del país. En este caso, el país es Estados Unidos, ¿vale? El sector de la electrónica militar, tecnología de la información, tecnología inalámbrica, equipos de videovigilancia nocturna, antenas terrestres, aeroespaciales, aviónica. Eso no lo pone ahí en ticker. Son sistemas electrónicos que hacen funcionar las aeronaves. Todo el sistema electrónico de una aeronave militar, pues L3 Harris los desarrolla. Radios, comandos, controles, tecnología, bueno, lo que ya hemos visto.
lo que se conoce como guerra electrónica, que cada vez es más importante en un mundo con un desarrollo tan alto de la tecnología. Es un campo vital, como decía, para la seguridad de, en este caso, Estados Unidos. El gasto público en defensa de Estados Unidos creció más de un 9% en 2022 y se prevé siga incrementándose en los próximos años debido a las crecientes amenazas geopolíticas y a la necesidad de Estados Unidos de invertir para seguir siendo la principal potencia mundial. Los expertos consideran el sector aeroespacial como vital y de gran crecimiento en un futuro próximo. Hay que tener en cuenta, hemos visto en otros vídeos, que el PIB de Estados Unidos el año pasado creció un 1,9% y este año, aunque se ha recuperado en el último trimestre, no llega en el general del año ni mucho menos a acercarse al 5%. Se cree que este sector puede crecer entre un 5 y un 10% anual en los próximos años. La regla número 2 que miramos con este tipo de estrategia, Dividend Quality Growth, sería compañías líderes en su sector o en camino de serlo. Aquí este punto no lo puse, pero L3 Harris es uno de los líderes del sector militar en el mundo y en Estados Unidos, junto con, como decía antes, Lockheed Martin, Raytheon y alguna más que hay por ahí. Y en cuanto a su subsector específico, que es la electrónica militar, yo diría que es el líder. Tiene alguna competencia por ahí, pero la que más me gusta a mí es L3 Harris y sin duda es uno de los líderes de este sector. Así que la regla número 2, ser un líder en su sector, lo cumple. Regla número 3, ventaja competitiva sostenible, barrera de entrada y escalabilidad. Es un sector muy regulado, ¿vale? Los gobiernos, en este caso Estados Unidos, no le compra armas militares a cualquier empresa que aparezca y le diga que le quiere vender. Necesitas unos permisos, unas licencias, una fuerte capacidad tecnológica de investigación, etcétera. Tiene fuertes barreras de entrada. Ya eso en sí mismo es una ventaja competitiva duradera, en principio duradera. Alta tecnología, difícil de igualar. Para igualar la tecnología de esta empresa tienes que tener a los mejores ingenieros, los mejores científicos, muchísimo dinero para invertir, muchísima experiencia, y no es muy fácil de igualar. L3 Harris suele trabajar con contratos largos. Este tipo de empresas no hace contrato de un mes. Por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos, en este caso, no haría un contrato de un mes, haría contrato de años, lo que le asegura una fuente de ingresos durante varios años que asegura su permanencia en el sector durante bastante tiempo. Con un 82% de propiedad institucional, L3 Harris Technologies es una de las favoritas de los grandes inversores. ¿Qué quiere decir esto? Que el 82% de las acciones de L3 Harris está en manos de propiedades institucionales, grandes inversores, gestoras de activos, fondos de inversión, etc. ¿Qué pasa? Esto tiene algo bueno y algo malo. Principalmente bueno, pero también vamos a hablar del riesgo. Lo bueno es que estas grandes instituciones no suelen vender, por lo que le da una gran estabilidad al precio de la acción de L3 Harris, quedando menos acciones en circulación, en este caso un 18% en manos de pequeños inversores, por lo que tiene menos volatilidad, ¿vale? Además, le da más valor a las acciones que hay en circulación, ya que al haber tan pocas, solo un 18% del 100% de las acciones, pues son más cotizadas. ¿Cuál es el peligro? Que si de estas instituciones, inversores institucionales, de repente un gran inversor entra en pánico por algún motivo de la empresa, por alguna mala noticia, algún caso de corrupción, lo que sea que pudiera pasar, si una gran institución vende, las demás instituciones se pondrían nerviosas y podrían vender, por lo que podría tener una caída muy fuerte si se diera el caso. No es un caso que se debiera dar, ya que L3 Harris es una gran empresa y suele estar en este tipo de carteras durante mucho tiempo, a largo plazo. En principio, mientras no haya ningún problema, como digo, estas empresas, estos inversores
no se van a deshacer de esta empresa, pero bueno, es un riesgo que debes conocer para que aprendas a invertir también, pero en principio ser una de las favoritas de los grandes inversores es bueno, ya que le da estabilidad a la acción y le da mayor cotización a las acciones que quedan libres. Está bien posicionado en el sector aeroespacial con la adquisición de Aerojet Rocketdyne, que es una empresa de investigación de tecnología aeroespacial, y L3 Harris la ha adquirido, por lo que se queda en muy buena disposición en este sector. Como vemos, es una empresa con ventajas competitivas muy importantes y en principio, aunque siempre hay riesgos, ya que las ventajas competitivas son tales hasta que dejan de serlo. No es la primera vez que empresas como por ejemplo Kodak de cámaras, todo el mundo decía que tenía una ventaja sostenible, competitiva muy fuerte, y al final llegaron las cámaras digitales y la echaron por tierra. Por lo que siempre hay un riesgo, pero en principio L3 Harris tiene una buena, fuerte ventaja competitiva duradera. Aquí vemos el número 4, fuerte crecimiento orgánico de ventas y buenos márgenes. Aquí nos vamos a ticker, ya empezamos con lo que es datos financieros de la empresa. Hasta ahora hemos visto datos del sector, digamos cosas cualitativas de lo que es el negocio de L3 Harris. Ahora vamos a datos financieros que siempre son muy importantes de mirar. ¿Cuáles son los ingresos de L3 Harris? Desde el 2018 creció un 50% al 2020, creció un 96% al 2021 y ha decrecido este sería 1 de enero de 2021 96%, pero al 31 de diciembre de 2021 decrece y 2022 decrece. Yo he visto que en 2023, que sería los últimos 12 meses, está volviendo a crecer. Vemos que para entenderlo, aquí creció un 100% debido a las tensiones, digamos, geopolíticas, el tema de Rusia, si no recuerdo mal, empezó por aquí. Entonces tuvo una gran demanda de productos ante el miedo generalizado de los gobiernos de una posible guerra. Por lo que estos datos, si vemos 17.000 millones, 18.000 los últimos meses, no son malos, al contrario son buenos, ya que aunque han decrecido respecto a 2021, están teniendo el grandísimo crecimiento que tuvieron desde el 18 hasta el 21, que fue prácticamente un 200% desde aquí. Se ha multiplicado por 3, 6.000 millones por 3, 18.000 millones, y se ha mantenido a estos altos niveles de ingresos, por lo que no es tan malo, ¿vale? Los márgenes, tiene un margen bruto aquí del 28,9, del 34 en el 18, el 29, el 30, el 28, el 26. Bueno, aquí ha decrecido un poquito los márgenes, han aumentado los gastos, pero siempre que tienes más demanda, más ingresos, necesitas producir más bienes, por lo que es normal que haya tenido que generar más gastos, creando más tecnología, más bienes materiales, y para mí tiene unos buenos márgenes, no se acerca al 40% que indica Buffett en algunos escritos, que ya puedes indicar que tiene una ventaja competitiva, pero no me parecen malos márgenes dentro de un sector como el tecnológico, tecnología militar. Si nos vamos a los márgenes operativos, aquí era un 18, un 14, un 11, un 11, un 11 y un 9. Esto sí que no me gusta tanto. Están cayendo los márgenes operativos. Es verdad que se debe también al aumento de los gastos ante la demanda, pero los gastos operativos, los márgenes operativos, mejor dicho, serían decrecientes, algo que no me gusta. Los gastos en intereses son mayores, seguramente por la subida de tipos, etcétera. Ahora veremos un poquito más en profundidad el balance. Por lo tanto,
como he escrito aquí en el punto 4, creció muchísimo al principio de la guerra de Ucrania, pero luego se ha estancado. Es cíclica, ya que depende mucho de factores geopolíticos. Crece cuando hay amenazas. Ahora, por ejemplo, la guerra en Oriente Medio decrece cuando hay menos amenazas y guerras. Este es un peligro que tiene este sector y esta empresa, ya que cuando el mundo está en paz, pues los gobiernos invierten menos en tecnología militar. Ojalá estas empresas les fuera muy mal siempre, porque indicaría que hay pocas amenazas y los gobiernos no ven necesario invertir en militar. Pero bueno, como sabemos que normalmente no es así, siempre hay algún tipo de amenaza. Sobre todo desde que ha llegado Biden al poder, ha aumentado la tensión geopolítica mundial, tanto con China como con Rusia, etcétera. Pero, como contaba, los 12 últimos meses vuelve a crecer, por lo que es una empresa que está en crecimiento, pero sabiendo que es cíclica y que tiene este riesgo, ¿vale? Los márgenes son buenos y sean espectaculares, pero decrecen, como ponía. Con la reciente adquisición de Elliott se espera con crecer unos 1.000 millones en ventas de manera inorgánica 2023-2024. Aquí el punto 4 está un poquito en duda, ¿vale? Es verdad que ha crecido, pero es verdad que ha sido por la guerra de Ucrania. Depende mucho del ciclo de tensiones geopolíticas. Si gana las próximas elecciones los republicanos, Trump, puede que este tipo de empresas decaigan un poquito, porque a pesar de lo que se cuenta de Trump, cuando Trump estuvo en el poder, fue el único presidente de la historia de Estados Unidos que no creció ninguna guerra, que no creó ninguna guerra, que no inició ninguna guerra. Y incluso, aunque tuvo al principio algunas tensiones con China por el tema de guerra comercial, no tuvo ningún tipo de problema con China en el aspecto militar. Fue un momento de bastante calma, y tampoco con Rusia, con la que llegó a diferentes acuerdos, y tampoco había ningún tipo de tensión geopolítica. Por lo que depende también en las próximas elecciones, si vuelve a ganar Biden, creo que este tipo de empresas pueden hacerlo muy bien y crecer mucho en los próximos años. Así que aquí está el arte del inversor, la subjetividad. Decide tú mismo si le das a este punto 4 un aprobado. Yo le voy a dar un aprobado ya que ha crecido, pero con el interrogante, el asterisco de que los márgenes decrecen. No me gusta. El margen de beneficio neto del 10%, 8, 6, 10, 6, 8, no me gusta. Los márgenes netos están bajando. Y los ingresos dependen mucho del sector geopolítico. Así que, digamos que si, como he dicho en otros vídeos, si este punto 4 tuviera un punto de puntuación, le daríamos un medio punto o incluso un poquito menos, ¿vale? Estaríamos en el límite del suspenso con este punto. Vamos a dejarlo en el aire hasta que veamos si superamos los siguientes. El punto 5 es diversificación geográfica y de clientes. Que sepáis que estos datos los he cogido simplemente investigando en Google, buscando información, leyendo informes, buscando páginas, currándome el estudio. No lo voy a hacer aquí en directo porque serían muchas horas de vídeo, pero con Google puedes encontrar cualquier cosa. Diversificación geográfica y de clientes. Su principal cliente es el gobierno de Estados Unidos. L3 Harris cuenta con unos ingresos anuales de aproximadamente 18.000 millones de dólares, emplea 47.000 personas y tiene clientes en más de 100 países. También trabaja para la OTAN. En comunicaciones tácticas, tienen más del 45% de cuota de mercado mundial, líder indiscutible. El 50% de su negocio de comunicaciones está en Estados Unidos. La US Force, la US Navy y la US Army son las ramas de los ejércitos de Estados Unidos, y el 50% restante el negocio internacional, principalmente Fuerzas Armadas de otros países occidentales y de la OTAN. Aquí, igual que el punto 4, está en el límite. Es verdad que vende a todo el mundo, pero la mitad de su negocio está en Estados Unidos, por lo que como algún día Estados Unidos le dé por no comprarle a L3 Harris, o apretarle las tuercas, o poner una regulación diferente, o se levanta con mal pie y decide que L3 Harris ya no le gusta, pues
prácticamente adiós a la mitad del negocio de L3 Harris. Incluso los demás clientes se verían arrastrados seguramente y L3 Harris se iría al traste. Sabemos que L3 Harris lleva más de 100 años operando y que siempre ha sobrevivido. Además, es puntero en tecnología y si Estados Unidos no quiere quedarse atrás respecto a otros ejércitos del mundo como China, India, Irán, Corea del Norte, Rusia, etcétera, pues no le queda otro remedio que seguir siendo cliente de L3 Harris durante muchos años. Pero es un riesgo que hay que tener en cuenta. En principio, en este punto también está en el límite. Le podemos dar un aprobado ya que vende a todo el mundo y que su principal cliente, digamos, está amarrado, obligado a comprarle a L3 Harris, al menos en la actualidad. Pero es verdad que tener un solo cliente, el 50%, tiene su riesgo. Sin embargo, este cliente no es nada más y nada menos que el gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Así que aquí está el arte del inversor de si creemos que superamos este punto o no. En principio yo también lo dejaría en el límite del aprobado y del suspenso. La regla número 6, alta rentabilidad sobre el capital invertido y poco intensivo en capital. La rentabilidad por capital invertido lo podemos ver rápidamente aquí en ratios, en ticker. Rentabilidad sobre el capital 16%, 8%. Aquí salta del 18 al 20. Aquí uno de 21, 12, 21. Bueno, está un poco raro esto aquí. Debe de ser por los años fiscales. Como decíamos, rentabilidad sobre el capital 16%, 8%, 6%, 7%, 7%, 5%. Son decrecientes y bajos. Este sin duda, no recuerdo qué apunta aquí porque este análisis lo hice hace más de un mes, pero le doy un suspenso, ¿vale? ROIC decreciente y pequeño. Tiene poco gasto de capital, eso lo podemos ver aquí en estados de flujo de caja. En estados de flujo de caja nos vamos a la parte inferior, gasto de capital, lo vemos aquí, 136, 173, 368, es un muy pequeño gasto de capital, ¿vale? Y los principales costes de esta empresa son prácticamente los bienes vendidos, como ya hemos visto. Así que en este punto supera lo de gasto de capital pequeño, es creciente pero es muy pequeño. No es excesivamente intenso en capital, pero necesita capital para funcionar, innovar, construir y crear. También tiene un gasto interesante en lo que es innovación, investigación y desarrollo, ¿vale? Pero el ROIC o la rentabilidad sobre el capital es decreciente y pequeño, así que suspende este punto 6. Ya L3 Harris, entre que tenemos el 4 y el 5 duda y el 6 suspenso, ya no supera este examen de Dividend Quality Growth. Sin embargo, vamos a seguir para seguir analizando la empresa. La regla número 7 es que tenga poca deuda y buen balance. En la deuda nos vamos al balance de situación y en la parte inferior vamos a ver lo que es la deuda total y la deuda neta. La deuda total, 3.000 millones, 7.000, 8.000, 8.000, 14.000. La deuda es creciente, tiene su tamaño. La deuda neta es prácticamente casi igual a la deuda total, lo que indica que no es que tenga mucha caja, ¿vale? Si nos vamos a los ratios de deuda, vamos a ver cómo están respecto a sus ingresos. Y en la parte inferior vemos deuda total partido fondos propios. Supera los fondos propios en este año no. Es creciente la deuda respecto a los fondos propios o decreciente los fondos propios, ahora lo veremos. Este rango no está mal. Deuda total partido capital es inferior a 1, digamos, al 100%, por lo que el capital es mayor a la deuda y el activo es mayor al pasivo. Luego los intereses son
casi 4 veces el EBIT. Estos son unos intereses bastante altos. 6 veces el EBITDA y 5 veces el EBITDA menos CAPEX. Este punto no me gusta porque aunque no tiene mucha deuda respecto a sus activos, es verdad que los intereses ocupan gran parte del EBIT y eso siempre suele ser malo. La deuda total partido EBITDA está subiendo, por lo que la deuda crece respecto al EBITDA, ya llega casi a un 5, ¿vale? Lo que indica que la deuda es 5 veces el EBITDA. La deuda neta es casi 5 veces el EBITDA porque, como dije, la deuda neta es prácticamente la deuda total y la deuda neta EBITDA menos CAPEX es más de 5 veces. Estos puntos tampoco me gustan porque podrían ser más bajos. Es verdad que este tipo de empresas usan deuda para seguir investigando y demás, pero no es que sea una deuda pequeña respecto a sus finanzas. Si volvemos al balance de situación, vemos que el pasivo corriente está aquí entre 4.000, 5.000, ahora 8.000 ha crecido los pasivos corrientes. Vamos a indicar el último dato con los activos corrientes, sería 8.000 y activos corrientes 7.000. Los pasivos corrientes son mayores los últimos 12 meses que los activos corrientes. Esto a mí no me gusta. Esto es un ratio de liquidez, se llama. Activos corrientes entre pasivo corriente superior a 1. Algunos piden hasta 2 o 1,5. En este caso no lo supera. Algo más que no supera L3 Harris. Si seguimos viendo los datos por aquí, vemos los fondos propios totales, 20.000, 19.000, 18.000, 18.000. Está decreciendo desde la guerra de Ucrania, que creció de 3.000 a 20.000, ¿vale? Beneficio no distribuido, 1.000, 2.000, 3.000, 3.000, 3.000. Esto sí es bueno, está aumentando el beneficio no distribuido, pero los fondos propios, a pesar del gran aumento aquí, está decreciendo los últimos años. Y si tenemos en cuenta que aun habiendo tanta tensión geopolítica, los últimos años, 21, 22 y actualmente está decreciendo esta empresa, ya nos indica que es una empresa bastante cíclica y como haya un ciclo de paz geopolítica, esta empresa puede volver a caer en ingresos. Por eso no he entrado nunca en L3 Harris. Es una empresa que me gusta por el sector en el que está, que tiene una gran diferenciación. Es prácticamente el líder en distintos aspectos de la tecnología electrónica militar, pero es verdad que al ser cíclica depende mucho de factores externos y por eso nunca he entrado. Le pediría un margen de seguridad muy grande, como veremos ahora al final. Volvemos a los datos que tengo aquí. Buen efectivo, inversiones líquidas respecto a sus beneficios, pero decreciente. Aquí vemos el efectivo total, que también lo podemos ver en ticker. Subieron aquí y empezaron a decrecer. Esta empresa se benefició de la guerra, como decíamos, y ahora está decreciendo, no está pudiendo mantener estos niveles. Si tenemos en cuenta respecto al 2018-19, podemos ver que tampoco es tan malo, ya que ha crecido. Pero este punto de aquí nos perjudica. Es como la farmacéutica Pfizer, que creció considerablemente con el tema del COVID, pero ahora está decayendo porque no está pudiendo, lógicamente, mantener estos altos ingresos, pero sin embargo está mejor que aquí. Entonces, podemos interpretar que L3 Harris no está tan mal como parece, decreciendo, ya que está mejor que hace 5 años. Pero bueno, como decimos, una empresa cíclica. Aquí el activo corriente es inferior al pasivo corriente los últimos 12 meses. Como he anotado aquí, más activos que pasivos, eso es bueno. Los fondos propios no crecen los 3 últimos años, como ya he dicho. Demasiada deuda para el tamaño de la empresa. Tiene un tamaño de deuda de 14.000 millones y los ingresos de un año son 18.000. La deuda total es 10 veces el beneficio neto, como decía, es muy alta. Y el flujo de caja libre, que lo podemos ver aquí en flujo de caja, vemos aquí, ¿vale? Lo podemos ver ahí, pero es lo mismo. Flujo de caja libre, 600, 2.000, 2.000, 1.900, 1.700.
creció aquí de nuevo 2020 y decreciendo actualmente. Si vemos el tema de, vamos a ver aquí, el tema de beneficio por acción, vamos a ver cómo esta empresa se ha comportado. El beneficio por acción 5,88, 3,72, 5,23, 9, 5 y 7. Tiene altibajos, ha crecido los últimos 12 meses, es un buen nivel respecto a hace 5 años, pero tiene sus altibajos. Aquí también vemos que es una empresa cíclica. El dividendo por acción decreció en 2020, creció una barbaridad en 2021, creció en 2022, 21 también final, creció casi un 10% en 2022. Como vemos, son datos bastante inestables. Y el flujo de caja por acción, que lo vemos aquí al final, ya lo tengo aquí anotado, 5,19, 11, 11,98, también decreciente en los últimos años. Buena gestión del equipo directivo. Los dividendos por acción crecen a buenos ritmos, aunque hemos visto que son inestables. Beneficio por acción crece bastante, pero de manera inestable, ¿vale? Ya esto lo hemos visto. El tema de las recompras. Nos vamos aquí a las recompras de acción y vemos que ha emitido unas pocas acciones, pero recompra más de lo que emite. El tema es que ha recomprado en puntos seguramente muy caros, que es donde más alto estaba el precio de la cotización. Eso no es bueno, pero se ve que por lo menos Alex Harris tiene una intención de hacer recompras y dejar menos acciones en circulación. Eso siempre le da un valor añadido a la empresa. Los directivos venden y compran. La última compra fue en octubre de 2023, 171. Quizás señala un buen precio de entrada. Ahora está a $209. Eso lo podemos ver aquí en accionariado. En accionariado vemos si están comprando o están vendiendo. También podemos ver aquí los principales accionistas, como vemos, como siempre. Vanguard tiene el 9% de la empresa. BlackRock tiene el 5% de la empresa. Capital World Investor. Como siempre digo, BlackRock y Vanguard son grandes inversores de casi todas las grandes empresas del mundo. Tienen un poder espectacular. Y T. Rowe, una empresa que tengo en cartera, también tiene casi un 5%, ¿vale? Si nos vamos a transacciones de insiders, que también lo podemos ver en la página Insider Screener, vemos que el 23 de noviembre han vendido, el 24 de noviembre ha vendido, el 1 de noviembre ha vendido. El 1 de octubre estos compraron a 171, ¿vale? Esto nos puede indicar lo que la directiva, esto es muy interesante para que aprendáis a analizar una empresa, hay que mirar muchas cosas. Si la directiva vende en estos precios y compra 171, seguramente la directiva nos está indicando que consideran que un buen precio de entrada es en torno a $170, ¿vale? Aquí vemos, a pesar de ello, que alguno ha vendido a 173, uno compró a 119, uno compró a 90, otro vendió a 173. Esto nos indica que puede considerar que el precio de la acción está caro, ¿vale? También podemos mirar el DEF 14 y ver el tipo de retribución, pero bueno, como ya los datos que veo no me gustan del todo y es una empresa cíclica, tampoco lo veo de vital importancia, ya que aunque estén bien remunerados, que creo que tienen buenos incentivos porque lo miré en su momento, aunque no lo anoté, pues ya vemos que la empresa depende mucho de buenos ciclos, pero en mi opinión yo he investigado un poquito la directiva y la directiva creo que hace un buen desempeño. Tener un margen de seguridad inferior de seguridad PER inferior a 25. Actualmente está un PER del 26. Está un PER de 26. Esto lo hice hace un mes. Creo que últimamente ha bajado un poquito. Y ¿dónde se miraba el PER aquí? Que no lo recuerdo. No, esto tiene que estar más arriba. Sería precios partido ventas
valor pasivo EBITDA, aquí, precio partido earnings, el PER. Aquí el PER le da un 15, ¿vale? Últimamente ha bajado de precio. Este es un PER normalizado, ¿vale? Los ingresos dejando de lado situaciones extrañas y demás. Y vamos a ver que en mi broker me da 26, pero bueno, vamos a dejarlo con que Ticker tiene razón, vamos a dejarlo en 16. Digamos que está inferior a 25. Rentabilidad por dividendo mínima superior a un 1%. En este caso está al 2,25%. Rozando debajo de la media móvil de 1000 sesiones. Eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, en TradingView, que ya lo tengo preparado. Está por debajo de la media móvil de 1000 sesiones, que está en torno a 206. El precio actual es de 202. Así que esta empresa cumple los 3 puntos, reglas de entrada, ¿vale? Es decir, que estaría un precio de entrada. Pero como no supera las 8 reglas anteriores, hay al menos 3 que están en el aire o que no superan, pues le doy un suspenso a esta empresa. Por lo que le doy un margen de seguridad muy superior al que le daría a una empresa que supera estas reglas, ¿vale? Dice, acaba de perforar al alza la media móvil, que está en 206, últimamente ha caído, ahora está en 202, como vimos. En octubre cayó a 160. Era un buen precio para cartera diversificada con posición en defensa aeroespacial, más de un 3% en dividendo, pero descartada para estrategia Dividend Quality Growth. No crece a ritmos altos consistentemente, márgenes no muy altos, depende mucho de Estados Unidos, genera poca caja y bastante deuda, ¿vale? Entonces, para finalizar este análisis, le doy un suspenso a L3 Harris, suspendida. No supera esta estrategia, pero por el sector en el que está, de guerra electrónica aeroespacial, le daría una oportunidad porque tiene una posición dominante dentro de este sector y su principal cliente es Estados Unidos, que militarmente no debería dejar de invertir en los próximos años. Sin embargo, le daría un margen de entradas muy superior y me iría posiblemente a esta caída de octubre, ¿vale? Que fue 160. Por más de 160 no entraría en esta empresa, ¿vale? No entraría en ningún momento. Entraría en este punto seguramente de $160 y tendría que analizar en ese momento si la caída es recuperable, si podemos recuperar el precio de cotización. Tendría que investigar el por qué se produce esta caída y mirar si nos vale la pena entrar a estos precios de 160, ¿vale? Si quieres ser más conservador con un precio de entrada más margen de seguridad, incluso te podrías ir a este punto de 120, ¿vale? 120, incluso en estos límites ya vemos que hasta el 2008 estuvo en torno a 60 aquí en el máximo. Después del 2012 hasta el 2019 estuvo creciendo constantemente porque es una buena empresa a pesar de sus datos cíclicos, a 160. Y tuvo una caída a 120, 125, volvió a recuperar a 280, ahora está a 202, pero yo como máximo pagaría 160 por ella, ¿vale? Y si tú eres más con aversión al riesgo, espérate que mínimo llega a 120 y investiga por qué ha caído el precio de esta acción si llegara al caso, ¿vale? Por lo tanto, me voy a despedir. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya aclarado algo, cómo funciona L3 Harris, los datos que tiene, cómo funciona como empresa cíclica, las ventajas competitivas que tiene, que las tiene, y muy importante, cuál podría ser un buen punto de entrada de esta empresa. Y nada, si tienes algún comentario, déjamelo aquí en esta misma publicación. Dame un me gusta si te gusta este tipo de vídeos.
Si tienes algún mensaje, déjame en un comentario. Yo siempre que lo veo contesto. Me puedes seguir en mi Instagram, Mr. Dividendos. Un saludo y muchas gracias.